Bueno, en el anterior vídeo habíamos visto que se pueden inducir corrientes eléctricas generando una especie de pila virtual, una fuerza electromotriz inducida que, según la ley de Faraday-Lenz, era menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Teniendo en cuenta que el flujo magnético, de una forma simple, podríamos considerarlo como el producto de campo magnético, superficie, y el ángulo que guardan entre los dos, entre el campo y la superficie, pues podríamos decir que en cuanto cambie cualquiera de estos tres factores, esta división, esta derivada, según lo veamos, será distinta de cero y aparecerá una corriente eléctrica. Vamos a ver la primera parte. ¿Cómo cambia el campo magnético? ¿Cómo puedo provocar yo que cambie el campo magnético? Bien, aquí tengo un circuito, en esta zona, un circuito múltiple. Bueno, en realidad lo que tengo es un bobinado, es decir, no solo el cable de corriente no da una única vuelta, sino da n vueltas, ¿vale? Con esto consigo que en realidad no tenga una superficie S, sino que en realidad tenga n veces esa superficie. Es decir, visto desde arriba, yo tendría este circuito de esta manera, esta sería la sección del circuito, y el campo magnético, en el caso de que lo haya, pues atravesaría una línea, ¿vale? Pero como tengo varias superficies apiladas una encima de otra, otra, una por cada línea, tendré n veces esa superficie, con lo cual tendré n líneas. Es decir, si aquí tengo una línea, pues ahí tengo 100 vueltas, tendré 100 líneas que atraviesan la superficie. Bueno, esto se intenta para aumentar el flujo magnético y que gane sensibilidad desde el punto de vista del comportamiento de inducción de corrientes. Bien, ¿cómo voy a hacer que cambie el campo magnético? Pues es muy simple. Si yo acerco y alejo el imán, lo que va a ocurrir es que la intensidad del campo magnético dentro del bobinado va a ser cambiante. Porque según nos acercamos al imán, pues va a aumentar el campo magnético. Según nos alejemos, pues va a disminuir. Por lo tanto, el flujo magnético va a cambiar y por tanto esto será distinto de cero. Lo podemos ver de una manera un poco más compleja en esta otra imagen que traigo aquí desde internet. Vale. Cuando represento aquí el imán, veo que salen, por ejemplo, en este imán 9 líneas, ¿vale? Es un imán que tiene salen por su polo norte 9 líneas, ¿vale? 9 Weber. Entonces, este circuito que tengo aquí está lo suficientemente lejos del imán para que solo 3 de esas líneas lo atraviesen. Cuando acerco el imán, ahora sí, ahora hay 9 líneas, es decir, ahora el flujo magnético es 9 Weber, mientras que aquí el flujo magnético eran 3 Weber. Esta es otra forma de verlo, simplemente contando líneas en vez de ver la intensidad del campo magnético, ¿no? ¿Cómo podemos también verlo en cuanto al giro? En cuanto al cambio del ángulo. Vamos a aprovechar este vídeo para mostrarlo. Bueno, pues la idea sería la siguiente. Nos hace falta verlo en 3 dimensiones. Vamos a suponer que tengo un bobinado. De nuevo, pensemos que el tener varios cables recogidos formando una bobina es simplemente para aumentar la sensibilidad al aumentar el campo magnético. Es decir, aquí tendríamos un montón un enrollado, ¿eh? Es muy estrechito, lo he puesto estrechito, pero vamos a suponer que aquí hay n vueltas, ¿eh? Y vamos a suponer que yo esto lo puedo girar en torno a este eje que tengo aquí. Lo puedo hacer girar, ¿eh? Así, por ejemplo. Esto es un giro. Ese giro lo vamos a caracterizar con una frecuencia de giro, es decir, a 30 vueltas por segundo o 15 vueltas por segundo. Vamos a poner f de frecuencia. ¿Vale? Nosotros podemos relacionar la frecuencia con la velocidad angular a la que está girando, simplemente teniendo en cuenta que la velocidad angular del movimiento circular es 2pi por la frecuencia. Esto va a ser importante, ¿vale? Bueno, imaginemos que en un tiempo cero el vector superficie sería este, perpendicular, voy a hacerle bien grande, perpendicular a la sección del circuito, y el campo magnético va de izquierda a derecha, así. Y este sería el ángulo inicial, alfa.
¿Qué va a pasar cuando esto esté girando? Pues lógicamente este vector que estoy aquí marcando, que le voy a marcar de rojo, ¿qué narices? Vamos a marcarle de rojo. Este vector superficie se va a ir echando sobre el campo magnético, el vector campo magnético, y va a ir disminuyendo alfa. Pero como esto sigue girando completamente, esto va a girar, lo que va a ocurrir es que el campo magnético se irá de izquierda a derecha, pero el vector superficie va a rebasarle, irá girando según nuestra carcasa, nuestro circuito, vaya modificando su posición con el giro. ¿Vale? Así. El caso es que alfa va a ir cambiando. Va cambiando. ¿Cómo cambia alfa? Bueno, pues vamos a suponer que alfa inicial era 0 radianes. De tal manera que entonces el ángulo alfa, que son las ecuaciones del movimiento circular, si no está acelerado, es así. Ese ángulo alfa será Wt, ya que esto es 0, por lo tanto 2 veces pi por la frecuencia de giro por el tiempo. Y el flujo magnético, y esto es lo importante, será el valor del campo magnético, que vamos a suponer que es constante, es decir, que este vector no cambia, por la superficie, que siempre es la misma, pero ahora el ángulo no va a ser 20 grados o 30 grados, porque es cambiante. El ángulo va a ser 2 pi por la frecuencia por el tiempo. Es fácil ver que esta expresión del campo magnético, del flujo del campo magnético, depende del tiempo. Según vaya cambiando el tiempo, pues va a dar un valor distinto. Por lo tanto, cambia el flujo magnético y por tanto va a aparecer una fuerza electromotriz inducida. No tenemos más que derivar la expresión anterior para obtenerlo. Bueno, estos son constantes, por lo tanto se podrían sacar fuera de la derivada. Campo por la superficie por la derivada respecto del tiempo del coseno de 2 pi por la frecuencia por el tiempo. Si derivamos nos va a quedar menos, bueno, del coseno es el menos seno, o sea que va a ser más, por 2 por pi por la frecuencia de giro por el seno de 2 pi ft, ya que la derivada del coseno es el menos seno. Bueno, pues este valor es distinto a 0 en tanto en cuanto esté girando, es decir, en tanto en cuanto la frecuencia sea distinta de 0. Cuando se esté girando se va a producir. Esta es la clave por la que podemos tener un generador de corriente alterna. Nosotros tendremos un bobinado girando en el interior de un campo magnético. Vamos a ver cómo. Bueno, ya estoy de vuelta y bueno, he entrado en internet y he cogido la primera imagen que he encontrado. No me calienta mucho la cabeza. Mirad, aquí tengo un imán, aquí tengo otro imán, esto el polo norte, está el polo sur, las líneas azules son el campo magnético. Si el imán no cambia, no modifica su campo magnético, pues va a ser siempre el mismo valor el campo magnético. La superficie, si esta bobina no se hace más grande o más pequeña, siempre va a valer lo mismo, o sea, la superficie y el campo magnético van a ser iguales, pero va a estar girando porque por acción de algo le vamos, al revés, le vamos a hacer girar en torno a este eje. Entonces fijaros, cuando esté de canto las espiras, pues ninguna línea va a poder atravesarlo. Cuando esté en esta posición, en cambio, pues todas las líneas del campo magnético lo atravesarán. Es decir, el flujo del campo magnético va a modificarse. Esto es la clave para formar un generador de corriente eléctrica. Nosotros tendremos un bobinado, un campo magnético, y esto estará girando por acción de un vapor o bien por acción de una turbina hidroeléctrica, y el resultado va a ser que se va a inducir aquí una corriente eléctrica que podremos volcar a la red eléctrica. Bueno, esto es un esquema, en realidad el industrial es un poquito más complejo, pero bueno, para hacernos una idea, que tengamos delante en esta imagen la clave de lo que mueve el planeta en estos momentos, la clave eléctrica de generación, de electricidad. ¿De acuerdo? Venga, un saludo.